Buenos días a todos. Vamos a continuar trabajando en esta sesión con el complemento de Solver. Durante la semana pasada ya empezamos a revisar de qué se trataba esta herramienta. Habíamos hecho un ejercicio completamente guiado que está en la hoja de problemas de modelamiento de problemas de programación lineal con Solver. Ahí hemos visto cuáles son los elementos que constituyen estos problemas. Vimos la manera en cómo se representan en Excel a través de tablas e hicimos un ejemplo. Ahora vamos a avanzar al ejemplo número 2. ¿Ya? Al ejemplo número 2. Dice, resuelve este problema de programación lineal con Solver. ¿Ya? Variables de decisión. Tenemos la función objetivo. ¿Qué queremos hacer con Z? ¿Cuáles son las restricciones que tiene este problema? Entonces, primero vamos a analizar rápidamente qué es lo que tenemos acá para entender mejor, ¿cierto?, el enunciado de este ejercicio. Entonces, ¿qué podemos apreciar por acá? Por una parte, vamos a encender acá el lápiz. Tenemos acá las variables de decisión que se llaman A, B y C. Perfecto. Entonces, como las variables de decisión se llaman A, B y C, quiere decir que tenemos un total de 3 incógnitas, ¿cierto? Las incógnitas en este caso corresponden a los valores de A, de B y de C. ¿Qué pasa con la función objetivo? Teníamos que analizar primero si que este problema se puede resolver o no. Fíjense que la función objetivo está planteada de la siguiente manera. Tenemos Z igual 8.000 por A más 10.000 por B más 12.000 por C. ¿De qué es lo que me tengo que preocupar? Primero que nada, acá vamos a borrar esto de las variables de decisión. Fíjense en lo siguiente. Primero, mis variables de decisión se llaman A, B y C. Tengo que asegurarme de que cada una de las variables de decisión esté representada en la función Z. La variable A me aparece en este término. La variable B me aparece en este término y la variable C me aparece en este término. Entonces, eso quiere decir de que por lo menos las tres están representadas. Ahí me podría decir, profe, ¿qué pasaría si que hubiésemos tenido, por ejemplo, una cuarta variable? Hubiésemos tenido una variable, ni siquiera 4, hubiésemos tenido una variable B y una variable E. ¿Qué habría pasado con lo de la función objetivo? Aquí lo que habría pasado es lo siguiente. Resulta que la función objetivo, la idea es que esté en función de todas las variables de decisión. ¿Ya? Entonces, si tú defines A, B, C, D y E, y al final tu función objetivo está planteada solamente en términos de A, de B y de C, eso quiere decir que las variables D y E son irrelevantes para el problema. Entonces quiere decir que hay que hacer una reformulación, o bien de las variables, o bien de la función objetivo, eso no está completo. Y por otro lado, tenemos que asegurar de que se cumpla la linealidad. ¿Ya? ¿Qué era eso de la linealidad? Lo repasamos rápidamente. La linealidad trata de que el grado absoluto de cada uno, de los términos sea igual a 1. El primer término es 8.000 por A. Recordemos que para efectos del análisis del grado, los números, aquí tengo el otro término, los números son absolutamente irrelevantes. Así que por eso es que yo los voy tarjando, porque no tienen ninguna importancia para efectos de análisis de números. Lo que sí es importante en este caso es que el grado absoluto sea igual a 1. ¿Y qué es lo que era el grado absoluto? Era la suma de los exponentes de las letras de cada término. El A está elevado a 1, la B está elevado a 1 y C está elevado a 1. O sea que el grado absoluto del primer término vale 1, en el segundo término vale 1, y en el tercer término vale 1. Lo que quiere decir que Z es una función que está bien planteada desde ese punto de vista. Entonces vamos a borrar todo esto. Quiere decir que con la función Z
Ya estamos bien, no hay que hacer absolutamente, no hay que hacer absolutamente nada más, está bien planteado. Queremos maximizarla. Ah, ya. Entonces, cuando queremos maximizar la función, significa en el fondo que queremos conseguir el valor más alto que sea posible. Pero, en este caso, nosotros, como yo les decía anteriormente, no es cosa de llegar y empezar a tirar números así a la chunte para que Z sea gigante. No, sino que los valores de A, de B y de C tienen que satisfacer en forma simultánea estas 4 restricciones que tienen problemas. ¿Ya? Fíjense, por favor, que en la primera restricción tenemos esta desigualdad. Tenemos A más B más C menor o igual que 100. Eso es la restricción 1. ¿De qué es lo que me tengo que preocupar? De que las restricciones estén bien planteadas. ¿Para qué? Para que Solver las pueda resolver. Entonces, recordemos que en el lado izquierdo teníamos que tener letras y que en el lado derecho teníamos que tener números. ¿Ya? Si teníamos las letras, para el caso de las restricciones no era obligatorio de que aparecieran todas las letras bien representadas. Buenos días, chicos. De que las letras estuvieran bien representadas. ¿Ya? Aquí puede ser que me falte una, me falten dos, qué sé yo, pero siempre tiene que haber por lo menos una. En la función objetivo tienen que estar todas las letras, eso sí, pero en cada una de las restricciones no es obligatorio. Bueno, además, si teníamos alguna expresión en el lado izquierdo con letras, tenemos que asegurar que se hubiesen reducido todos los términos semejantes y que el exponente de cada uno de los términos sea igual a 1. Eso ocurre con la restricción 1, así que no tenemos ninguna clase de problemas. Este ejercicio que está, acá en la restricción número 2, acá en la restricción número 2 se nos presenta una situación que tal vez no habíamos visto en la restricción 2. Acá nos dice A menor o igual que 40. ¿Bien? ¿De qué se trata esto? Ustedes ven que en esta restricción solamente interviene la variable A. O sea, eso quiere decir que la B y la C en este caso quedaron fuera. Pero sigue siendo una restricción válida para el problema, ¿no? Que hayan quedado fuera la B y la C no es impedimento para que esta restricción la tengamos que descartar. Lo que sí es importante es que en el lado izquierdo tengamos las letras y que en el lado derecho tengamos números. Eso siempre se tiene que tener. El exponente de la letra, ¿cuál es? Es 1. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la linealidad, esta restricción está muy bien planteada. ¿Qué teníamos en la otra? En la próxima restricción teníamos algo del tipo A menos 3B igual a 0, y esta restricción nosotros le habíamos colocado como nombre R3. ¿Ya? ¿De qué es lo que tenemos acá? En el lado izquierdo aparecen las letras, en el lado derecho tenemos un número. Que el número que el número valga lo que quiera valer. ¿Ya? Da lo mismo. Pero en el lado derecho tenemos que tener un número. Eso sí, eso es importante. Por otro lado, que aparezcan todas las letras en el lado izquierdo no tiene ninguna importancia. Ustedes ven que acá está la A y está la B. ¿Qué pasó con la C? La C no aparece. ¿Ya? Pero que no aparezca la C no quiere decir de que eso tenga que representar un problema. Es simplemente que no está nomás, no está considerado. Esta restricción también es de tipo igual. ¿Ya? Las otras que habíamos visto, la 1 y la 2, eran menor igual, menor igual. ¿Ya? Me da lo mismo. Da lo mismo. El primer término de esta restricción es A. El exponente, el grado absoluto es 1 porque tenemos una sola letra. El otro término es 3B. El grado absoluto de 3B también es 1. Recordemos que los números no influyen. Así que esta restricción está bien planteada desde el punto de vista de la linealidad. ¿Sí? Esto yo se lo repito hartas veces porque
Son cosas que ustedes las tienen que saber, las tienen que dominar muy bien para el examen. Y tenemos acá la restricción 4. Bueno, ¿qué es lo que nos dice qué es lo que nos dice la restricción número 4? Me dice que A restado con 2,5C tiene que ser igual a 0. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? En el lado izquierdo tenemos letra, en el lado derecho tenemos número. Si aquí hubiésemos tenido algún número, en esta parte hubiésemos tenido algún número, entonces el número se pasa para el otro lado con el inverso aditivo, y si tuviéramos letra, hacemos lo mismo. Acá vemos que participan solamente la A, la letra A y la letra C. La B en este caso no participa, pero eso no invalida a que esta restricción sea válida. El primer término de esta restricción es igual a A y el segundo término es 2,5C. ¿Cuál es el exponente del primer término? La A está elevado a 1, como ustedes ven acá, y la C también está elevado a 1. El grado absoluto del término A es igual a 1 y el de 2,5C también es igual a 1. Por lo tanto, el grado absoluto de cada uno de los términos que intervienen en la formulación de esta restricción es igual a 1 y en consecuencia la restricción 4 también es válida para poder resolver este problema. Y finalmente tenemos en la parte de abajo este conjunto de restricciones, ¿ya? Que nos dicen en el fondo que las letras, los valores de A, de B y de C, en conjunto tienen que ser como mayores o iguales que 0. Y esta restricción, recuerden ustedes que se llama restricción de no negatividad. Y esa restricción de no negatividad está presente en todos los problemas de programación lineal que existen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, como están presentes en todos los problemas de programación lineal, es una restricción que por ese motivo no le colocamos acá R5. Fíjense que acá dice R1, R2, R3, R4. Esta no le colocamos R5 porque es una restricción que le hereda a todo el mundo. Mientras que estas restricciones, que le estoy marcando acá con un punto, son restricciones particulares del problema. Esta es, por decirlo de alguna forma, una restricción de carácter universal, que todo el mundo las hereda. Hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, vamos a seguir con esto. Entonces, el problema que ustedes tienen enunciado en la parte de arriba, ¿ya? Que aparece con esto, nosotros lo tenemos que modelar a través del complemento solver, ¿ya? Para eso lo tenemos que transformar en lenguaje de tablas. Y para eso nosotros tenemos que ya entrar a tabular esto, modelamiento tabular y resolución de problemas. Tenemos acá las variables, tenemos acá entonces las variables de decisión, ¿sí? Las variables de decisión del problema las tenemos ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esas variables de decisión? Esas variables de decisión nosotros las tenemos que escribir. Recordemos que esas variables se llaman A, B y C. Entonces ponemos A, B y C. Listo. Ahí las escribimos. ¿Por qué las variables de decisión van para abajo? Porque las quiero representar así. No hay ninguna razón de peso para hacer lo contrario, ¿ya? Es simplemente una cuestión de gusto, nada más. A las variables de decisión nosotros les podemos colocar nombres, o sea, no hay problema, no hay problema con eso. Voy a ver cómo se llaman las otras. Así que voy a colocar acá, voy a seleccionar esas tres celdas y le voy a colocar un nombre, le voy a colocar variables de decisión, ejemplo 2. ¿Ya?
Recordemos, eso es solamente un nombre, es una etiqueta, nada más, ¿ya? No hay que complicarse con esto, simplemente es un nombre nomás que se le está dando a esta cosa. Luego, los nombres de las variables de decisión nosotros los copiamos hacia abajo. ¿Qué más nos dice? Estas variables de decisión. Ya, voy a ir a mirar ahora a esta zona. ¿Ya? En alguna parte de acá, me está diciendo, por ejemplo, que las variables sean enteras. Me dice que sean distintas entre sí, me dice que sean binarias. ¿Lo dice en alguna parte? No. Entonces, cuando no lo dice, uno tiene que asumir que las variables son reales. Reales significa que pueden tomar decimales. ¿Ya? Igual si tienen alguna consulta con respecto a eso, revisen el video de la clase pasada porque ahí está con más detalle. Aquí le ponemos reales. Tenemos la función objetivo. Ya, ¿qué pasa con la función objetivo? Entonces, la función objetivo voy a bajar un poco aquí para tenerlo, para que esto se me haga más cómodo. Le voy a colocar acá un fondo blanco para que no me moleste. Y ahora, ¿qué tengo con la función objetivo? Tengo que ir traspasando los coeficientes, a los lugares que corresponden. ¿Qué tenemos acá? 8000 por A. Toda esta fila va a ser de la letra A. Por lo tanto, tengo que anotar en esta celda el número que está multiplicando a la letra A en la función objetivo. ¿Sí? Entonces, vamos para acá. Aquí le ponemos 8000. La B está multiplicada por 10.000 y C está multiplicada por 12.000. En este punto no hay ningún problema si es que ustedes quieren aplicar algún formato de celda, porque recuerden que el formato de celda no afecta la presentación. O sea, no afecta los resultados, afecta solamente la presentación de los números. Así que, si se nos hace más cómodo escribir los números de esa manera, entonces no hay absolutamente nada que hacer al respecto. Bueno, ¿qué queríamos conseguir con la función z? Yo con la función z tengo la intención de maximizarla. ¿Ya? Y ese deseo nosotros lo vamos a plasmar acá. Es más que nada para que nosotros nos acordemos de que queríamos maximizar la función z. Así que, bueno, simplemente nos vamos para acá y escribimos max. ¿Ya? Como diciendo, queremos maximizar esto. Luego, tenemos que ver qué pasa con cada una de las restricciones del problema. Ustedes ven que para el caso de las restricciones, en estas columnas, restricción 1, restricción 2, restricción 3, restricción 4, tenemos que poner los coeficientes del lado izquierdo de cada una de ellas. ¿Ya? Restricción 1 me dice A más B más C menor o igual que 100. ¿Cuáles son los números que hay que escribir para abajo? Los pueden poner ahí en el chat, por favor. ¿Cuáles son los números que hay que escribir para abajo en la restricción 1?
Ya. ¿Cuáles son los números que hay que escribir para abajo? En la restricción 1. Ahí. ¿Qué se escribe para abajo, chicos? Ya, pero arriba, en esta parte. Sí, pero ¿cuáles son específicamente los números que tenemos que rellenar acá? Acá, en esta celda. A ver, en la restricción 1, ¿qué es lo que me dice ella? Primero, me dice A más B más C menor o igual que 100. ¿Ya? En esa restricción tengo que ver, para ver los números que se escriben en esta parte, yo tengo que ver quién multiplica a quién. ¿Sí? Ya. En la primera restricción, la letra A la multiplica el 1. Por lo tanto, en esta celda pongo un 1, porque la A está multiplicada por 1. Después, la B igual está multiplicada por 1. Y el C también está multiplicado por 1. O sea que los números que se ponen hacia acá abajo son 1 y 1. Y ponemos acá, ponemos menor o igual que 100. Ahí terminamos de escribir la restricción. Ya. Después de esto, tenemos que ver tenemos que ver acá la segunda restricción del problema. La segunda restricción me dice que A es menor o igual que 40. Ya chicos, siguiendo el mismo razonamiento de antes, veamos qué es lo que tenemos por acá. Dice A menor o igual que 40. Esa es la segunda restricción. ¿Sí? Ya, a ver, ¿quién me puede ayudar con esto? ¿Quién multiplica la A? Bien, Antonio. La A la multiplica el 1, porque la A la estoy viendo multiplicada por 1. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, en la restricción 2 ponemos la 1, ¿no? Y yo veo que la C, la letra B y la letra C no aparecen. Entonces, si no aparecen, ustedes las pueden dejar en 0. O sea, en realidad no es que uno la pueda dejar en 0, sino que valen 0. ¿Ya? Si aquí, por ejemplo, le hubiese puesto un 2, aquí yo estaría alterando por completo la restricción porque ya no estaría diciendo que A es menor o igual que 40. No, sino que al introducir ese 2 yo estaría escribiendo erróneamente, por ejemplo, A más 2C menor o igual que 40. ¿Ya? Y esa 2C nunca fue. Entonces hay que tener cuidado aquí con los números. Si el número yo no lo veo, entonces simple y sencillamente vale 0. Otra posibilidad es que si ustedes no encuentran la letra, las celdas las pueden dejar en blanco y el solver las va a interpretar como que valen 0. Así que también es otra posibilidad. Bueno, acá me dice menor o igual que 40. Perfecto. Después nos vamos con la tercera. ¿Cómo sería el planteamiento acá de la tercera? ¿Cuáles serían los números que ponemos en esta columna? A ver. Ya, el A está multiplicada por 1, ¿cierto? El B, ¿quién lo multiplica? Menos 3, porque dice menos 3B. El C, 0.
Y esto termina con igual a 0. Esto tiene que ser igual a 0. Después, ¿qué tenemos acá en la restricción número 4? Dice A menos 2,5C igual a 0. ¿Cuáles son los números ahí, chicos, en la restricción 4? Vale, 1, bien, Antonio. 0 y menos 2,5. ¿Ya? Una cosa, no se vayan a equivocar, no pongan 2,5. Es 2,5. Porque la coma, en la mayoría de los computadores, está configurado como el símbolo que se utiliza para delimitar los decimales, ¿ya? Para separar la parte entera de la parte decimal. ¿Ya? En otros países se emplea el punto, ¿ya? Pero si ustedes compraron sus computadores acá en Chile, debería ser con coma. Y la restricción 4 me dice igual a 0. Entonces coloco un apóstrofe o comilla simple, que es lo mismo, que es el mismo símbolo, igual a 0. Entonces ahí ya tenemos listas, aquí ya tenemos traspasadas en el fondo las restricciones del problema y la función objetivo a lo que nosotros queremos hacer. Vamos a revisar rápidamente de que los coeficientes hubiesen estado bien escritos. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? 8.000, 10.000, 12.000. Perfecto. Restricción 1, 111 menor o igual que 100. 100 menor o igual que 40. 1 menos 30 igual a 0. Y restricción número 4, 10 menos 2,5 igual a 0. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Se dan cuenta cómo este problema que está escrito solamente en el lenguaje natural, nosotros lo estamos llevando ahora al mundo de las tablas, al mundo de Excel, al mundo de las tablas? Entonces, chicos, vamos para acá arriba y simplemente esta imagen, yo la había achicado, ahora la voy a agrandar un poco para restablecer el tamaño original que tenía para que el problema no quede tan alterado. ¿Ven? Y ahí está. ¿Qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Ya? Hasta ahora hemos planteado nosotros nuestros rangos. Estos dos rangos que hemos hecho, estos rangos, van sin fórmulas. Lo único que hemos hecho es transcribir los números, todos estos números, todo esto, incluyendo por supuesto, esto, todo esto ha sido tipeado directamente desde el teclado. ¿Ya? Es una transcripción de lo que está en la parte de ahí arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Trabajar con estos dos rangos que me van quedando acá. Y estos rangos van con fórmulas. ¿Ya? Ahí no hay nada que hacer. ¿Y cuál es la fórmula, la función que vamos a utilizar para trabajar con la función objetivo y con cada una de las restricciones que tiene este problema? Vamos a usar la función suma producto. ¿Ya? Con esa función nosotros nos vamos a arreglar. ¿Y qué era eso de la función suma producto, profe? Que no me acuerdo muy bien. Revisa el video de la clase pasada porque ahí lo pusimos con más detalle. ¿Qué es lo que hacía esta función? Y haga la tarea, porque ahí tiene que trabajar con ella de forma exhaustiva. Función suma producto. Bueno, en este caso escribimos igual suma producto. Para las matrices, colocamos el nombre del rango, variable de decisión del ejemplo 2. ¿Ven? Que los tenemos acá. Punto y coma. Para función suma producto, recordemos que los rangos tienen que tener la misma cantidad de elementos en un lado y en otro. Tienen que ser del mismo orden. Como yo tengo que plantear, vamos a usar un poquito el lápiz.
como yo tengo que plantear, en este caso, la función objetivo, yo tengo que saber que la función objetivo va a trabajar con las variables de decisión y además te va a trabajar con estos números que nosotros escribimos acá, porque esos son los números que te permiten traspasar los coeficientes. ¿A qué me refiero yo con el tema de los órdenes, de los rangos? Los órdenes se trata de lo siguiente, ver el número de filas y el número de columnas. Este rango que está acá, que estoy marcando de color verde, yo puedo decir con respecto a él que tiene un total de 3 filas y que tiene una sola columna, ¿cierto? ¿Y qué pasa con este rango que tiene el 8000, el 10000 y el 12000? Ese rango tiene 3 filas y además tiene una columna. Eso quiere decir entonces que el número de filas de un rango es el mismo de otro. Perfecto. En cuanto al número de filas, estamos bien. ¿Qué pasa con el número de columnas? Este compadre tiene una y este otro compadre también tiene una. O sea, quiere decir que el número de filas de uno y de otro son iguales y lo mismo podemos decir del número de columnas. Por lo tanto, los órdenes de estos rangos son iguales y en consecuencia podemos aplicar la función suma producto. Y luego, chicos, marcamos los 3 números que están acá. ¿Ven? Suma producto, variables de decisión, tenemos todo eso. Perfecto. Damos Enter. Profe, me dio 0. Ya, ¿por qué me va a dar 0? Porque, porque los valores de esta celda están en blanco. Valen 0. ¿Ya? Suma producto no es más que hacer el primero del primero más el segundo por el segundo más el tercer elemento del rango por el tercer elemento del otro rango. Y eso también se puede generalizar a varios rangos. Pero aquí estamos trabajando solamente con 2. ¿Qué pasa con el modelo tabular del Solver? Ah, modelo tabular del Solver. Bueno, cuando trabajamos con el modelo tabular del Solver, quiero que ustedes se fijen en una cosa. Que acá vamos a tener el lado izquierdo de cada una de las restricciones. ¿Ya? En esta otra parte vamos a tener, por decirlo de alguna forma, el tipo de cada restricción. Y en la tercera parte, acá, vamos a tener la parte de la derecha. Recordemos que en la parte de la izquierda, tenían que ir las letras. En toda la parte que yo les estoy marcando en color rojo. Y las letras, y en esta zona, como yo les dije que lleva fórmula, aquí trabajamos con la suma producto. ¿Ya? En la parte de color naranjo, aquí se van colocando, por ejemplo, si es menor igual, si es mayor igual, si es igual. Generalmente se colocan aquí estas partes. ¿Y qué pasa con la parte de color azul? En la parte de color azul se van colocando los números. Por ejemplo, colocar un 100, colocar, qué sé yo, un 40, colocar un 0, colocar un 0. Esas son las cosas que se van plasmando en esta zona. ¿Sí? Entonces, para efecto de las letras, yo voy aquí a la restricción número 1. Ustedes se dirán, ¿qué es lo que tengo que plantear en esta parte de acá, que estoy pintando en café? En esta parte de acá, yo tengo que hacer una suma producto. ¿Entre quién? Siempre considero mis variables de decisión y tengo que hacer una suma producto con los números que están acá. ¿Ya? Después, voy a tener que ir a la restricción 2. ¿Qué es lo que hago acá en la restricción 2? ¿Qué es lo que ponemos acá? La restricción 2, empleo mis variables de decisión y eso le hago una suma producto con estos valores. Después voy a mi restricción número 3, digo, ¿qué le pongo acá? Nuevamente, mis variables de decisión, pero ahora con los coeficientes que correspondan allá. Y después,
Se me están terminando los colores, pero ¿qué es lo que le vamos a poner acá? En la restricción 4 ponemos las variables de decisión, pero ahora aplicado con esto. ¿Ven? Y aquí simplemente esto se escribe textual, como viene, ¿ya? Como viene en cada una de las partes que les señalo ahí. Y los números, ¿para qué decir? Igual se ponen textual. ¿Ya? Fíjense aquí con los colores, que los colores coincidan. Ya, entonces, pongámosle. Suma producto. Aquí tenemos las variables de decisión del ejemplo 2. Si ustedes quieren, si a usted les sobra mucho tiempo en la prueba, pueden ir colocando nombre a esta columna, nombre a esta columna, a estos tres y un nombre a estos tres, simplemente por si es que lo quieren referenciar más rápido. Ahí, restricción 1. Por eso es muy importante que ustedes seleccionen bien los rangos con los que vayan a trabajar y que los rangos estén bien llenados, o sea, que los números correspondan. Listo. Después nos mandamos otra suma producto, pero entre las variables de decisión del ejemplo 2 con la columna de la restricción 2. Listo. Tercer caso, suma producto, pesca las variables de decisión. Si se dan cuenta, esto termina siendo muy mecánico. ¿Ya? Y cuando uno se mecaniza, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que uno se relaje porque ve que la cosa es bien fácil. Siempre es suma producto, variable y elegir bien el rango. El problema de la mecanización es que a uno se le puede olvidar. ¿Ya? Y si se les olvida y ustedes no entienden lo que están haciendo, entonces les va a ir mal. Tienen que entender bien la materia. Por eso es que yo me doy el trabajo de irles explicando una y otra vez esto para que no se mecanicen, sino que ustedes lo terminan entendiendo y lo pueden hacer con éxito. Ya que esto no se les olvide. Variables de decisión del ejemplo 2 y, por supuesto, pescamos los números de la restricción 4. ¿Bien? Si yo lo hubiese tomado, por ejemplo, hasta abajo, me va a entregar un error de valor. ¿Por qué? Porque si yo te tomo por equivocación 4 celdas, esta tiene 3 celdas para abajo, esta tiene 4. Los rangos tienen que tener el mismo orden. ¿Ya? Ojo con eso. Después, en la restricción 1, acá dijimos que en esta zona tenemos que ir colocando si es menor igual, mayor igual, igual, que sí. Yo les quiero recomendar que antes de transcribir todo, ustedes vayan agrupando las restricciones por tipo de valores. ¿Me explico? O sea, por tipo de restricción. Colocar, por ejemplo, todas las que sean de menor igual en un lote y todas las de mayor igual en otro lote y todas las que sean de igual en otro lote. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar algún truco con este ejercicio para que uno tenga que plantear menos argumentos en el software, para hacerlo más rápido. Esta restricción es de tipo menor igual, la otra también es de menor igual. Esta es igual y esta es igual. Acá los números son, vale 100, vale 40, vale 0 y vale 0. ¿Cierto? Ya, acá tenemos los números, tenemos todas nuestras sumas productos agrupadas acá, tenemos los menor igual, tenemos esta parte de acá. ¿A qué me refiero con eso de agrupar? Agrupar significa que los números, agrupar significa en este contexto, ¿ya? Que los números me queden, que las restricciones me vayan quedando las de un tipo con las del mismo tipo. Para este caso tan especial, ¿ya? Fíjense que la restricción 1 y la restricción 2, estas que están acá, fíjense por favor cuál es el tipo de desigualdad que tienen. Las dos son de tipo menor o igual. ¿Y qué pasa con las restricciones 3 y 4? ¿Se fijan que esas dos restricciones son de tipo igual? ¿Ya? Las coloqué de esa manera, ¿ya? Quizá no se dieron cuenta porque lo hice a propósito así,
Voy a mostrarles este truco. Si usted, este truco no es obligatorio que lo apliquen, solamente les puede servir para resolver el problema un poco más rápido. Entonces, me voy a tirar para acá porque necesito este lado de la pizarra para poder trabajar. Ahí vamos a agrandar. Ahí. Entonces vamos a ir al menú Datos, Solver. ¿Bien? Si alguien no se acuerda de esto del Solver, de que es un complemento de Excel, igual revise los videos de la semana pasada porque ahí está explicado cómo se habilita ese complemento en Excel. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá Solver. Perfecto. Ya, parámetros de Solver. Repasemos. ¿Qué es esta cuestión de los parámetros que tenemos acá? Vamos viendo cuáles son los elementos que nos va pidiendo este compadre. Por una parte, me dice establecer objetivo. El objetivo tiene que ser la celda en donde está la función objetivo. La fórmula de la función objetivo nosotros la plasmamos acá. Por lo tanto, esta celda es la que tiene que verse reflejada acá. Acá dice F30. Yo no sé si ustedes tendrán lo mismo, pero yo generalmente para no equivocarme lo borro un poco. Lo borro simplemente y pincho la celda que tiene la fórmula. Me da N31. Después, yo tengo que recordar que el problema me decía, este problema me decía que queremos maximizar. Entonces ahora me aseguro que max esté seleccionado. ¿Ya? La palabra max casi siempre es la primera que ustedes van a ver marcada ahí. Y así es como nosotros la vamos a dejar. Después nos dice, ahora nos está diciendo, cambiando las celdas de variables. Cuando dice cambiando las celdas de variables, se refiere, esta parte de acá, donde dice cambiando las celdas de variables, se refiere a cuáles son las variables de decisión que tiene el problema. Ah, y las variables de decisión del problema son las que encontramos acá. Están en ese rango. Perfecto. Entonces nosotros simplemente venimos para acá y marcamos las tres celdas. ¿Ven? Desde J30 hasta J32. Ahí está. Vamos a borrar acá los dibujos. Voy a correr un poco esta ventana para acá y la vamos a colocar sujeta a las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Ah, las restricciones son las que yo tengo en esta tabla. Bueno, ponemos agregar. Entonces, una vez que yo le pongo agregar, me va a aparecer esta tabla. Agregar restricción. ¿Cómo fue que nosotros colocamos las restricciones? Esto no lo hagan todavía. Miren nomás. Habíamos colocado esta celda, le pusimos acá menor o igual y colocamos después esta otra celda, ¿cierto? Y después le apretaríamos el botón agregar, marcamos la segunda, menor o igual 40. Pero con este truco no va a ser necesario. O sea, vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora vamos a abarcar más celdas. Donde dice referencia de celda, fíjense por favor de que estas dos que están acá, esas dos que les estoy marcando, son de tipo menor o igual. Entonces, vamos a tomar el lado izquierdo de cada una de ellas, de esas dos celdas, N36, N37. Como yo sé que son de menor o igual, le colocamos menor o igual. Y en la parte de la restricción, ustedes también le marcan las dos primeras celdas. ¿Ya? Y en este lado que me queda en blanco, yo les voy a explicar de qué se trata esa notación. Porque igual es un poco raro. Esa notación es un poco rara porque lo que me está diciendo es que yo estaba acostumbrado a escribir el valor de una celda es menor o igual que el valor de otra celda. Pero ahora ustedes ven que yo tengo un rango conformado por dos celdas y estoy diciendo que eso es menor o igual
que otro rango conformado por dos celdas. Entonces, eso es un poco raro. Para no enredarme con la notación, para que esto no me quede tan lleno de cuestiones, voy a quitarle los signos peso. ¿Qué significa cuando me dice que N36, dos puntos, N37 es menor o igual que P36, dos puntos P37? ¿Ya? Esto es para que nosotros lo entendamos mejor. Esto, chicos, ¿qué es lo que va a hacer el solver por dentro? ¿Cómo lo va a interpretar? ¿Cómo lo va a hacer? Aquí claramente yo tengo mi primer rango y aquí yo tengo mi segundo rango. Entonces, del primer rango va a sacar la primera celda. La primera celda del rango 1 es N36. La primera celda del segundo rango es P36. Entonces, solver se va a fijar que el símbolo que tienen en común es menor o igual. Le pone menor o igual. En el fondo les estoy colocando acá cómo se desgrana esto. Y por otro lado, vemos cuál es la segunda celda de ese rango. Bueno, la segunda celda de ese rango es N37, ¿cierto? Y la segunda celda del rango 2 es P37. Y le coloca entre medio la orientación que tienen en común estas dos desigualdades. Eso quiere decir que de esta desigualdad en la que ustedes simplemente seleccionaron estas dos celdas y luego estas dos celdas, el solver, digamos, por debajo, la va a desgranar, por decirlo de alguna forma, y la va a separar, y va a decir, ah, ya, tomó el primer elemento de este rango y dijo que era menor o igual que el primer elemento de este rango. El segundo de este rango, menor o igual que el segundo de este rango. Es algo así es como el mismo principio de la suma producto, pero no sería una suma producto, sino que simplemente ir descomponiendo el rango, ir tomando los elementos homólogos de los rangos y colocarle entre medio el signo de menor o igual. ¿Les queda alguna consulta con lo que yo les puse ahora? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Si me paso a equivocar y pongo otra, y pongo, por ejemplo, otro número abajo del 40 y lo tomo, ¿me lo va a contar igual o no? Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, que en vez de haber seleccionado dos celdas, hubieses tomado tres celdas. Una cosa así. Vamos a borrar los dibujos. ¿Qué pasaría? Me decía yo, Elisa, ¿qué pasa si que en vez de haber tomado el 100 es 40, hubiésemos tomado, por ejemplo, tres números? No sé qué es lo que pasaría. Supongo que me debería mostrar algún error. Lo voy a poner a aceptar. Aquí me tiró un error. ¿Ves? Número desigual de celda en referencia a celda y restricción. Entonces, eso quiere decir de que aquí yo estaba tomando 2 y aquí estaba tomando como 3 números. Cuando ahora rectifico, no me hace ningún problema. Le colocamos ahora agregar. Ahora, tengo que ver la siguiente restricción. Ah, pero ¿qué es lo que yo puedo ver de esta restricción, chicos? La restricción 3 es de tipo igual, como ustedes ven acá, y la restricción 4 también es de tipo igual. Así que en el fondo podríamos hacer una especie de agrupación, ¿no? ¿Para qué las voy a estar escribiendo una por una? Imagínense que yo tuviera un problema en que ustedes les pusiera un problema en que tengan, por ejemplo, 10 restricciones de menor igual y tuvieran 15 restricciones de tipo igual. Obviamente no vamos a estar transcribiendo una por una, sino que las podemos ir agrupando convenientemente. Ahora, si en el problema original hubiesen aparecido así como intercalados, todos los menores igual, todos los mayores igual, todos los iguales, ahí uno las puede ir separando. Las restricciones se pueden escribir en cualquier orden. Lo importante es que a uno se le haga fácil después poder transcribirlas y planteárselas al final al solver. Entonces, donde dice referencia de celda, voy a tomar estas dos.
Y acá dice igual. Ah, entonces aquí no puede decir menor o igual, tiene que decir igual. ¿Ya? O sea, aquí hay que andar como bien Vivaldi para esto, porque si se equivocan y le ponen menor o igual en vez de igual, están alterando toda la resolución del ejercicio, aun cuando pudieran obtener algún resultado, ¿ya? Que es bastante improbable. Así que ahí, chicos, tienen que ponerse bien Vivaldi nomás y no embarrarle. Aquí pasa y apretar el botón. Aquí claramente yo no andaba Vivaldi, andaba más bien Pavarotti. Así que vamos a tomar las dos de acá, vamos a poner igual y vamos a poner esto. Ya, de nuevo, vamos a ir de nuevo aquí con la explicación para que esto se entienda mejor. Acá dice N38, dos puntos, N39. Profe, ¿por qué no le puso el signo igual? O sea, el signo peso, simplemente porque me iba a ser demasiado larga la escritura. Le pongo P38, P39. Aparte que la explicación es la misma. Tenemos ese rango igual con ese rango. ¿Qué significa eso? Que los rangos sean iguales. Quiere decir que los elementos homólogos son iguales. El primer elemento de N38 es N38. El primer elemento es P38, P39, es P38, y esos números son iguales. Después tomamos el segundo, que es N39, el segundo elemento de este rango, que es P39, y los igualamos. Entonces, eso quiere decir que de esta restricción que está escrita acá, nosotros la podemos desgranar en estas dos. Esa forma de desgranar una selección, de, a ver, ¿cómo decirlo? De separarla, lo hace el solver por debajo. Ustedes no se preocupan absolutamente de nada. Ustedes se lo plantean así y créanme que estarla seleccionando de esta manera es muchísimo más cómodo. Entonces borramos aquí todos estos monos, ponemos aceptar y fíjense en una cosa, que en el problema original, nosotros teníamos nosotros esta situación, en que A, B y C eran mayores o iguales que 0. ¿Sí? Y resulta que esta restricción acá no figura, no aparece. Y está bien que acá no aparezca, acá no tiene por qué aparecer. Porque esa restricción, como yo les digo, es una restricción universal. Es una restricción que la cumplen todos los problemas de programación lineal. Entonces, nos vamos acá. Esta es la parte importante del ejercicio. ¿Ya? Esto, convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Acá es donde yo estoy plasmando el hecho de que A es mayor o igual a 0, que B es mayor o igual a 0, y que C es mayor o igual a 0. Ahí es donde se escribe eso. Basta solamente con dejar presionado esto. Esta opción tiene que estar siempre tiqueada. Y el solver te la muestra así. Entonces, no hay que hacerle absolutamente nada. Hay que dejarlo eso tranquilo. ¿Ya? Dejar que ahí el hombre haga su trabajo. Después, apretamos ahora el botón resolver. ¡Pum! ¿Ya? Ahí esperamos un poco, conservamos la solución de solver. ¿Y qué es lo que me está mostrando acá? Me está mostrando, vamos a agrandar un poco, ahí me está diciendo, compadre, estos son los valores óptimos que tiene que tomar las letras A, B y C. ¿Qué es lo que me está informando acá el amigo Solver? Solver me está diciendo que A tiene que ser igual a 40, B tiene que ser 13,3 periódico y C tiene que ser 16. Con esos valores, tú te aseguras que el valor
tú te aseguras que el valor máximo que pueda tomar la función z sea de 645.333,3 periódicos. Ese es el valor máximo que puede alcanzar la función z. ¿Ya? Alguien podría decir, profe, pero eso no es así. Alguien así picado a choro podría decir, no, profe, eso está malo. ¿Y por qué está malo? Porque resulta que esos no son los valores óptimos, porque resulta que a la letra B, en vez de valer 13,333333, que lo voy a copiar, en vez de valer eso, pucha, le podemos dar el valor, no sé, 50, le podemos dar 30. Obviamente que el valor de la Z te cambió. De eso no hay nada que decir. ¿Ah? Y te podría decir, mire un profe, alumnos choros, te decís, mire, 86 menor o igual que 100, ¿ves? La restricción 1 se cumple. La restricción 2 también se cumple, pues perro. Pero ¿qué pasa con las restricciones número 3 y con la restricción número 4? Ahí es donde a ese alumno que le gusta corregir al profe, se le acaba la choreza. ¿Por qué? Porque aquí te quedó un menos 50 igual a 0. ¿Ya? Y eso es más falso que billete de 3 lucas. Por eso, si el solver nos dice que los valores óptimos son estos, es porque son estos. ¿Ya? Si yo me pongo a alterar a mano los valores de las variables de decisión, entonces ahí estamos sonados. ¿Por qué estamos sonados? Porque el amigo solver no va a ser capaz de... aquí no estamos cumpliendo con las restricciones del problema. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, acá voy a restituir el valor del... ¿Ya? Lo voy a dejar por los números que tenía originalmente. El Z, si ustedes quieren, lo único que ustedes podrían hacer con las variables de decisión es cambiar el formato de la celda, porque el formato de la celda no tiene nada que ver con el valor. Por ejemplo, el Z lo podemos dejar en contabilidad. Dependiendo si eso fuera un problema de máximo, si eso fuera un problema de plata. Lo podemos dejar en formato de moneda. ¿Qué sé yo? Va a depender ahí del contexto del problema. Chicos, vamos a hacer una pausa. Les voy a pasar la lista. ¿Qué dice acá? Hemos terminado ya el ejemplo número 2. ¿Ya? Ahora vamos a ir al ejemplo 3. ¿Cuál es la gran diferencia del ejemplo 3 con los anteriores? Esto no es más de lo mismo. En el ejemplo 3, la cosa se empieza a poner más sabrosa. ¿Por qué? Se pone sabrosa porque se pone más difícil. Por eso, entre más difícil, es más sabroso el ejercicio. Miren, resulta que en el ejemplo que está acá, modelamiento de problemas de programación lineal con solver, ejemplo 1. Y en el ejemplo 2, yo les daba listo lo que eran las variables de decisión, la función objetivo, si queríamos maximizar, minimizar, cuáles eran las restricciones del problema, y listo. Y simplemente íbamos haciendo algunos análisis, revisamos los conceptos de linealidad, comprobamos de que todo estuviese marchando sin problemas, ¿cierto? Y después traspasamos esto a tablas, lo metíamos en el solver y finalmente llegamos a la solución óptima a cada problema. Perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre en el ejemplo 3? En el ejemplo 3 nosotros tenemos lo que se denomina un problema de planteamiento. Los problemas de planteamiento son situaciones que se plantean, de ahí viene el nombre, el lenguaje natural, en español. Se les da un enunciado. Y de ese enunciado, nosotros tenemos que deducir cuáles son las variables de decisión, la función objetivo, si hay que maximizar, si hay que minimizar, y cuáles son las restricciones que aparecen ahí. Obviamente las restricciones, ustedes las tienen que traducir del castellano al lenguaje algebraico, y luego del lenguaje algebraico la tienen que llevar a tablas. Por eso es que acá
tenemos un enunciado. ¿Ya? Después, ese enunciado, nosotros lo llevamos a un modelamiento algebraico. ¿Ven? Indicamos las variables de decisión, la función objetivo, qué es lo que vamos a hacer con ella, cuáles son las restricciones que tiene el problema, la justificación de cada una de ellas, y después de eso tenemos que hacer el modelamiento tabular. Vale decir, el modelamiento algebraico del problema, yo se los daba listo en los ejercicios anteriores, del ejemplo 1 y del ejemplo 2. No obstante, acá en el ejemplo 3 no me lo dan. Acá yo se los doy porque en nuestro primer ejercicio que yo los voy guiando un poco de cómo resolverlo. Pero acá, chicos, se supone que está todo esto en blanco y nosotros tenemos que ir deduciendo cuáles son los elementos que intervienen en la formulación del problema. ¿Ya? Entonces vamos a leer este problema, vamos a leer este ejercicio y a partir de ahí ustedes tienen que extraer toda la información necesaria para poder hacer el modelamiento algebraico de este problema. Una vez que ustedes tienen resuelta la parte algebraica, se van con la parte de tablas y finalmente las tablas las llevamos a Solver y encontramos la solución del ejercicio. Vamos con esto. Un establecimiento de venta de pizzas ofrece 3 tipos. Napolitana, que se vende a 5.000 pesos, pizza vegetariana, que vale 6.700 pesos, y pizza tropical, que cuesta 9.400 pesos. Me imagino yo que la pizza, nunca he comido pizza tropical, la pizza con piña. Pero me imagino que debe ser más caro por el tema de los ingredientes, ¿no? Si alguien la ha probado, puede participar en el chat para que esto no sea un monólogo. Pero si participan ahí, no le pongan así como sí, no, sino que ahí pueden explayarse un poco más para no sentir que estoy hablando solo. Ahí tengo el chat abierto, atento, por si ustedes quieren comentar alguna cosa. Se sabe que la capacidad de producción del local, cuando hablamos de la capacidad de producción del local, significa que acá ya empezamos a plantear algunas restricciones. Ustedes saben que en la vida diaria no existe ninguna cadena de pizza, por ejemplo, que te pueda fabricar infinitas pizzas al día. Eso es imposible. ¿Ya? Todos los recursos con los que nosotros contamos en la vida diaria son limitados, independiente del poder financiero que se pueda tener. ¿Ya? Por muchos billetes que uno pueda tener, la realidad te limita de una u otra forma. Se sabe que la capacidad de producción del local indica que se pueden elaborar 150 pizzas al día. ¿Por qué será eso? Quizás por la capacidad de ocupación de los hornos, por los tiempos de descanso que tiene que tener la maquinaria, quizás por los turnos de los trabajadores, por la capacidad misma del local, no lo sabemos, ¿ya? Pero sabemos que se pueden hacer hasta 150 piezas al día, eso es seguro. Además, no se pueden cocinar más de 90 unidades entre la napolitana y la vegetariana. Quizás por un tema de ingredientes, quizás por un tema de espacio, quizás por un tema de temperatura, de humedad ambiental, no lo sé. Como no hay muchos vegetarianos en el área, porque se supone que si ustedes van a levantar un negocio, me imagino que tienen que hacer un estudio de mercado, ¿no? Saber cuál es el público objetivo hacia el cual va a apuntar su negocio, ¿ya? Conocer un poco cuáles son los hábitos de sus consumidores. Entonces, como no hay muchos vegetarianos en el área, ya quizás como 4 o 5 cuadras a la redonda, se estima que no se pueden hacer más de 25 vegetarianas al día. ¿Ya? Y eso te lo va dando la experiencia. ¿Ya? La vida te va diciendo eso. No hagas más de 25 vegetarianas, porque si haces más, te van a sobrar y vas a tener pérdidas. ¿Ya? Y tú no quieres tener pérdidas. ¿Ya? Pónganse ustedes en los zapatos del dueño de esta pizzería, como si ustedes tuvieran una. ¿Ya? Y por último, solo se pueden comprar los ingredientes para hacer hasta 60 pizzas tropicales al día. Me imagino yo que puede ser por la caducidad de los elementos.
o qué sé yo, por las temperaturas a las que se van a encontrar expuestos, a la humedad. No lo sabemos. Determine cuántas pizzas de cada tipo se tienen que producir al día. O sea, cuántas napolitanas, cuántas vegetarianas y cuántas tropicales, con el fin de maximizar las utilidades esperadas. Está diciendo, ¿cierto? Porque eso es lo que ustedes quieren conseguir como comerciantes. Maximizar las utilidades. Considere que la cantidad de pizzas tiene que ser un número entero. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un problema que está planteado en lenguaje natural. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese planteamiento del problema? Lo tenemos que llevar a tablas. ¿Ya? O sea, perdón, lo tenemos que llevar a modelamiento algebraico primero. Del álgebra pasamos a las tablas, en la etapa 2, modelamiento tabular y resolución de problemas. Y después de eso, aplicamos Solver y vemos ahí cuántas piezas de cada tipo se hacen. Primero, tenemos que identificar nosotros cuáles son las variables de decisión que configuran este problema. ¿Ya? Y una vez que nosotros tenemos listas las variables de decisión del problema, ahí empezamos a ver cuál es la función objetivo, cuáles son las restricciones inherentes que tiene este problema. Entonces aquí, en el fondo, no es la idea mía empezar a leérselo, sino que entender de dónde vienen estas cosas. Acá dice que en esta etapa debemos reconocer todos los elementos que componen el problema, pensando como si lo fuéramos a resolver en una hoja, ¿ya? Como si ustedes le pasaran un cuadernillo y con eso tienen que solucionarlo, ¿ya? Entonces, modelamiento algebraico del problema. Acá nos dice, quiero que ustedes se fijen que acá arriba nos está diciendo variables de decisión. ¿Qué es lo que eran las variables de decisión? Por definición, las variables de decisión son son las incógnitas que queremos encontrar. ¿Ya? Entonces yo tengo que leer aquí el problema. ¿Ya? Tengo que leer acá todo este problema e identificar cuáles son las variables de decisión. ¿Dónde me va a decir algo al respecto? En el enunciado nunca se les va a decir las variables de decisión de este problema corresponde a tal y tal cosa. No, sino que ustedes tienen que inferir a partir del enunciado en dónde se encuentran escondidas. Casi siempre las palabras claves son estas: determine, calcule. Dice, ¿cuántas pizzas de cada tipo? Ah, ya. ¿Cuántas piezas de cada tipo se tienen que producir al día con el fin de maximizar las utilidades esperadas? Perfecto. Pizzas de cada tipo. Entonces, yo digo, ¿cuáles son los tipos de pizzas que hace este local comercial? ¿Ya? Ellos hacen pizza napolitana, que se dan cuenta que le pusimos aquí una N de napolitana. Tenemos la vegetariana, que le pusimos la V. Y tenemos la pizza tropical, que marcamos nosotros con la letra T. ¿Ven? Ahí las tenemos. Ya. Una vez que hacemos eso, nosotros tenemos que justificar, ¿ya? Cada una de las cosas que estamos haciendo. Acá dice N, B y T. A las variables de decisión, en los ejemplos anteriores le llamamos, qué sé yo, A, B y C, ¿cierto? A, B y C eran los nombres que nosotros le damos a las variables de decisión. Perfecto. Pero resulta que en este ejemplo le llamamos N, B y T. Bueno, ¿y qué significa eso de N, B y T? Ustedes tienen que justificarlo. Y esta justificación se tiene que hacer con buena ortografía, buena puntuación y buena redacción. Vale decir, partir en mayúscula, terminar en punto, utilizar los tildes cuando corresponda. N es la cantidad de pizzas napolitanas que se tienen que producir al día para maximizar las utilidades. Si me dicen que N es igual a 20, eso quiere decir que 20 va a ser la cantidad de pizzas napolitanas que tú tienes que fabricar al día para que tu producción sea máxima. V es la cantidad de pizzas vegetarianas y T representa la cantidad de pizzas tropicales que tengo que producir en el día.
Una vez que nosotros hemos identificado las variables de decisión del problema, planteamos la función objetivo, qué es lo que vamos a hacer con ella y cuáles son las restricciones. Por razones de tiempo, ahora no vamos a alcanzar a explicar con detalle cada uno de estos puntos, sino que lo vamos a tener que dejar para la próxima clase. Muchas gracias por su asistencia, que estén súper bien, cuídense y será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, pues.